Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, muy actual, para poder comprender un poco por qué necesitamos creer. ¿Necesitamos creer? Bueno, para eso hoy nos visita un estudioso del tema, el licenciado Raúl Kaufman. Bienvenido. Hola, Susana, muchas gracias a vos. Gracias. No, y realmente, bueno, es un tema que vos venís investigando y hay mucha gente que se pregunta por qué, está bien, está mal. Bueno, vamos a ver, ¿no? ¿Por qué el hombre, vos decís, ¿tenés el libro ahí para ir mostrándolo? No Muy sé bien. si se ve del derecho o del revés. Sí. Muy bien. Es de reciente aparición y bueno, se los recomiendo. Bueno, En el libro vos empezás, digamos, ¿cómo está construido el hombre? ¿Por necesidades, por miedos, por creencias? ¿Por qué decís que el hombre es bifronte? Bueno, mira, te muestro una figura para que quede claro que es bifronte. Este es el dios romano Jano. ¿Sí? El dios romano Jano mira, para los romanos, miraba hacia el este y hacia el oeste. Era el dios de los comienzos y de los finales. Y está claramente representado como bifronte. Mira para los dos lados. Ahora, el ser humano también es bifronte, porque mira hacia dos lados, en principio, en relación a este tema, hacia dos lugares diferentes. Puede ser un ser humano, alguien que con un pensamiento lógico-matemático, estadístico, llegue a la Luna, envíe personas a la estación espacial, genere tecnología para hacer diagnósticos de enfermedades con la más absoluta racionalidad, una de las caras, y la otra cara es capaz de creer en cualquier cosa que necesite. Esto significa que puede ser tan racional como mágico, puede ser tan racional en el sentido de usar una metodología ligada a la racionalidad, como dar por supuesto supuestos que no tienen ninguna confirmación, pero que los sostienen como verdades igual, aunque no tengan ninguna confirmación. Por lo tanto, por eso digo que es bifronte. Puede hacer cálculos matemáticos, construir puentes maravillosos y terminar creyendo en que el amor salvará al mundo, que Sí, sostenerse, como vos decís en el libro, en evidencias o en creencias, ¿no? Claro, fíjate vos. Yo tengo acá unas listitas de las que yo creo que son las creencias más o menos universales, ¿no? Que llamo omnipresentes porque me parece que están en casi todos los seres humanos. Yo te las leo cuáles son y fíjate vos cómo quien puede creer en todo esto es el que hace un satélite a la Luna. ¿Se entiende? Por ejemplo, a mí no me va a pasar. Creencia. Cada uno le puede pasar tantas cosas. El que las hace las paga. No está muy confirmado todavía. Todo saldrá bien. No sabemos. Nada es imposible. Querer es poder. Ojalá. Sería. El amor salvará el mundo. Solo se trata de saber soltar.
Supongamos que todo se resuelva tan mágicamente con soltar. Yo tengo la razón. Siempre el ser humano quiso tener la razón. Ellos mienten, los otros no. No lo hizo intencionalmente. Son creencias. Dios se los castigará. Estamos esperando todavía el castigo divino. Esta vez no nos van a defraudar. No lo sabemos. Eso no va a suceder. Si no sucedió es porque no debía ser. Vaya mágica. El universo conspira a nuestro favor. Entonces, si estas son las creencias en general que el ser humano tiene, esto es una de las caras del bifronte. Una. Pero mientras tanto puede hacer cosas maravillosas en términos de tecnología, de construcciones y demás, y conviven las dos bien bifronte como Jano. A eso me refiero cuando digo de bifronte. Y en realidad siempre fue bifronte el ser humano, digamos. Probablemente, si lo miramos desde la evolución, fue más credence que racional, porque a lo largo de los millones de años de evolución fue que se fue desarrollando el pensamiento lógico, pensamiento abstracto, pensamiento simbólico, etc. Entonces, en la evolución originalmente siempre fue más mágico, siempre fue más credence. Y hoy no dejó de serlo después de millones de años de evolución. Prueba de ello es que todas estas creencias que son presentes están en todos. O sea que la bifrontalidad se confirma. Y los millones de años no hicieron que el ser humano sea menos credence, a pesar de todo. Por diferentes razones, por supuesto, ¿no? Sí, uno de los elementos que vos mostrás, ¿no? Que tiene que ver las creencias con la necesidad psicológica. Sí. Para que vos puedas explicar un poco desde tu investigación, sí, ¿qué serían necesidades psicológicas y qué relación tiene la necesidad con la estabilidad emocional? Es lo más importante. Digamos, yo te puedo leer una listita de las que para mí son las necesidades psicológicas básicas de un ser humano. Las tengo más o menos enumeradas. Yo digo que está la necesidad de existir para los otros, la necesidad de reconocimiento de parte de esos otros, la necesidad de pertenencia, la necesidad de vivir con ciertos niveles de justicia, con ciertos niveles de garantía, no de que todo es posible. La necesidad, nada menos que de adjudicarle un sentido a la vida. La necesidad de que algo sea sagrado en tanto incuestionable, donde, de nuevo, no todo sea posible. Y la necesidad que yo llamo de estabilidad emocional. Entonces, para mí estas son necesidades psicológicas. Y digo que para cada necesidad psicológica hay una creencia. Volvamos. Si yo veo todas estas creencias que yo decía antes, a mí no me va a pasar, el que se las paga, todo saldrá bien, eso no va a suceder, supone una necesidad psicológica previa, si no, no habría tal creencia. Digamos genéricamente necesidad psicológica para diferenciarla de la biológica, ¿se entiende? Quiero decir, como seres complejos que somos, después de tantos años de evolución, aparecieron necesidades psicológicas por nuestro desarrollo cerebral. Muy bien. Yo digo que para vivir en sociedad como estamos viviendo, cuando en realidad vivimos de una manera para la que no estuvimos preparados originalmente, la necesidad psicológica más importante es la de estabilidad emocional. Entonces alguien me puede decir, no, te equivocás. La necesidad psicológica más importante es la de encontrarle un sentido a la vida. Bien. Pero encontrarle un sentido a la vida no es un estabilizador emocional. Por lo tanto, la necesidad de una estabilidad emocional para mí es la más importante de todas. Y la defino muy simplemente diciendo, estabilidad emocional es lo que permite que cada ser humano renueve cada día el contrato con la vida con un grado de conflictividad interpersonal e intrapersonal baja.
en la medida que la conflictividad con uno mismo y con los otros es baja, eso genera estabilidad emocional. Ahora, todas las creencias, si es Mira, cierto... un segundo, espera, porque me parece muy importante. No. A ver, en la definición que vos das, haces hincapié en la relación con el otro y en la interdependencia con el otro, en la intersubjetividad. Sí. Bueno, me parece eso muy importante. Bueno, nosotros tenemos varios autores que a veces no son tan conocidos como Ferenczi, donde de alguna manera el otro es fundamental. Ya son distintos autores, Bion, etcétera, pero digamos, como que no es solamente lo interno que trae el individuo, ¿no? Que para poder tener una estabilidad emocional es importante el continente que tuvo, ¿no? Es decir, ese otro, si estuvo o no. Por eso cuando vos decís, cuando eso falla, ¿qué pasa? Claro. ¿No? ¿Qué relación tiene con la creencia? Exactamente. Yo creo que mucha. Si alguien fue abandonado varias veces, es muy probable que en algún momento crea que habrá alguien que no lo va a abandonar. Exactamente. O es muy probable que crea que ya no hay nadie en qué creer que no me abandone, por lo tanto voy a hacer lo que tenga ganas en la vida, digamos. Ahora, yo planteo la conflictividad interpersonal e intrapersonal también. Por eso te dije las dos cosas, claro. Son como, de nuevo, como las dos caras de la moneda. Es lo que en clínica podemos llamar frente interno o frente externo, digamos. Siempre están articulados. Si falla uno, si hay conflictividad en un frente, automáticamente hay conflictividad en el otro frente. Entonces, para mí, esto de la bifrontalidad significa que el ser humano, por diferentes razones, necesita que sus necesidades psicológicas sean cubiertas de alguna manera. ¿Y cómo se cubren las necesidades psicológicas? Con creencias. Yo creo que va a pasar, yo creo que no va a pasar, yo creo que va a salir bien, yo creo. Y esto es humano, absolutamente humano. Y no puede no estar, porque no podemos imaginar la falta de imaginación en una persona. Digamos, la imaginación se va desarrollando a lo largo de la vida de las personas. Digamos, de niños funciona de una manera, de adultos funciona de otro. Pero aunque las personas nazcan y empiecen a imaginar, esto es, a buscar explicaciones del mundo con su poca experiencia que tienen, empiezan a creer. Después terminan creyendo de otra manera, pero nunca dejan de creer. Quiero decir, en situaciones límites... Hay una cosa muy básica, ¿no? Que cuando nacemos, creemos que los que nos rodean están haciendo bien. Por eso cuando la persona es tan doloroso enfrentar, como ayer me decía en una conferencia, una persona, ¿cómo se hace cuando uno odia tanto a los padres que nos maltrataron? Bueno, a ver, ¿no? O sea, cuando falla la creencia, claro, ¿qué pasa? Va a aparecer otra creencia probablemente. Claro, siempre, porque si no, no hay estabilidad posible. Bueno, alguien me querrá. Sería. Sí, como pasa, como creer, qué sé yo, que la adicción lo va a salvar, ¿no? O sea... No, claro. Sí, son creencias, claro. Si yo me estimulo mucho, entonces tendré grandes resultados en la empresa, seré exitoso. No, va para el sur, no para el norte, digamos. Pero es una creencia. Eso no hay ninguna duda. Yo lo que digo es que las creencias no desaparecen nunca, van cambiando con el tiempo. Cada crisis vital, cada cambio de década en el ser humano, recicla las creencias. No es lo mismo lo que se crea a los 15 que a los 65 o a los 75. Digamos. No es lo mismo. Se sigue creyendo, pero se creen en otras cosas porque hay otras necesidades psicológicas. Y nunca se deja de creer, porque hasta en los pacientes terminales también creen que se reencontrarán con sus familiares queridos después de la muerte, etcétera, etcétera. O sea que la capacidad de imaginar, digamos, la creencia no desaparece.
mientras haya normalidad neurológica, quiero decir, ¿no? Que esté todo bien y que todo esto se desarrolle. Por eso vos decís cómo, digamos, la necesidad de creer es un estabilizador emocional. Exactamente, exactamente, porque me da la opción de cubrir lo que la realidad no me da, lo cubro con mi imaginación, lo valido, digo, sí, esto me va a pasar seguro. ¿Y cómo estás seguro? Porque lo sé, lo cree. La creencia se convierte en algo más que creencia. Después termina siendo una seguridad absoluta en otros casos, digamos, ¿no? Bueno. Sí, me hiciste asociar, como nos pasa siempre en el programa, ¿no? Y frente a un vacío, un desvalimiento, por ejemplo, los adolescentes creen en un líder narcotraficante, en un terrorista, en alguien que está en el delito, ¿no? O sea, donde de alguna manera creen en ellos. Entonces, te lo dicen así, me tuvo confianza. Entonces mis padres no. Él me creyó a mí, ¿no? Hay estudios hechos por qué justamente una persona que no necesitaba dinero se unía, digamos, a un narcotraficante. Esto es un estudio que hizo un colega nuestro mexicano, Tofi, y entonces le decían, bueno, pero él me creyó. O sea. Y yo le creí. Claro, si me cree, muestra confianza en mí, lo que quiere decir de que de alguna manera me valora que soy importante para el otro. ¿Cómo no voy a devolverle confianza y valor al otro que me la está dando? En un mundo donde... Sí, eso se ve también, por ejemplo, en los elegidos para suicidarse o en los terroristas, ¿no? Hay una película, Los elegidos, justamente, que es como decir... son los que más pueden creer de que después van a estar en el paraíso, rodeados de vírgenes o de lo que sea. Eso seguro, seguro. Por eso habrá quienes creen más y creen menos. Quienes más creen, en realidad, quien más necesidad de creer tiene, más débil está. Porque está probado, cuando uno está contento, cree más cosas. Cuando más necesitado está, más cree, porque no está alerta. Por tanto, como debilidades humanas hay, necesidades psicológicas no cubiertas hay muchos predispuestos a creer lo que sea que necesiten. Y llevado a la política, ni hablemos, por eso vos decías lo de los suicidas, digamos, ¿no? Por eso vos decís también que las creencias están omnipresentes en la vida humana. Claro, no pueden no estarlo, porque la capacidad de imaginar es innata, digamos. Va cambiando de características, pero sigue estando hasta el último minuto. Por lo tanto, es lo que te decía el otro día, esto sería como el registro de lo imaginario en Lacan, digamos. Bueno, pero dicho de otra manera, ¿sí? Como diciendo, bueno, la imaginación está, este registro imaginario está. ¿Cómo es? ¿Cómo hay que estudiarlo? Bueno, el desarrollo de la imaginación en el niño, el desarrollo de la imaginación en el ser humano a lo largo de la evolución, de los millones de años de evolución, ¿cómo va cambiando eso? Entonces, claro, esto es la imaginación humana, esto es la bifrontalidad, no puede no estar. También decís la necesidad de creer que se presenta espiritualmente productiva. A ver. Sí, no recuerdo dónde estaba, pero... digamos, ¿por qué? La imaginación es productiva. Y tiene que ver con lo que estás hablando también, ¿no? O sea... Claro. Por eso digo, si uno hace la historia de lo que se viene creyendo desde hace milenios atrás, no terminamos de llenar los libros nunca. Es muy productiva, porque además, si en cada momento de la historia del ser humano las necesidades eran distintas, no estamos en el medioevo, estamos unos años después, no estamos cuando éramos cazadores-recolectores, digamos.
Por lo tanto, las creencias eran muy diferentes. Cada contexto genera creencias diferentes. Entonces ahora nosotros necesitamos creer que no haya tercera guerra mundial. Estamos en otra situación diferente. Entonces, en otro momento habrá sido necesitar creer que hay algo protector para que el predador no nos mate en el grupo. Bueno, ahora necesitamos creer que haya algún salvador que detenga la tercera guerra mundial, supongamos. Pero seguimos formulando creencias según todas las cosas que pasan en el mundo. Por eso es productiva, porque produce todo el tiempo, en cada momento, en cada etapa, cada crisis vital, cada cambio de década, cada cuestión traumática que suceda, cambia las creencias, las revierte, las cuestiona, renueva, quita algunas, agrega otras. Las crisis religiosas, la crisis de fe. Todas son, digamos, sacudones al sistema de creencias. Pero no puede no haber sacudones, porque la persona no puede creer lo mismo a los 15 que a los 75, porque si no estamos viendo una película de ficción. No es un ser real. Es importante el concepto, digamos, la hipótesis tuya, ¿no?, de la creencia que va unido con la necesidad afectiva como estabilizador también emocional, ¿no? Exactamente. Yo entiendo que sí, por eso pongo que entre las necesidades psicológicas, la más importante es la estabilidad emocional, porque imaginemos un mundo donde todos están emocionalmente inestables. ¿Cómo se regula la convivencia? Y en este momento en el planeta, Por eso digo, donde la mentira, la desmentida y la corrupción es lo que predomina, o sea que claro, porque las fíjate vos, patologías son más grandes y si aparece hablamos, mucho más la necesidad de los mitos, de las religiones, de los políticos, de líderes que creen que la ley es la de ellos, ¿no? claro, entonces uno sale a la calle y escucha, ya no sé en quién creer. Estamos hablando de las creencias, no hay ninguna duda. Pero ¿cómo que no crees en tal? Uno minimiza, el otro maximiza, ve cosas más lindas de las que son, pone su expectativa y sus esperanzas en tal persona o tal otra persona. Están hablando de creencias, porque en realidad lo que sucede, no saben de lo que sucede. Todas las cosas que suceden arriba, que se arreglan y negocian, nadie tiene idea. Los otros creen. Por eso no se puede no creer, porque tampoco se puede tener todo el conocimiento de todo lo que sucede en todos lados. Ni menos aún saber lo que nos depara el futuro, por lo tanto, hay que seguir creyendo, digamos. Porque no hay una frase que dice, en algo hay que creer. Bueno, está diciendo que no se puede no creer, que ni se te ocurra no creer. Entonces yo digo que las personas que dicen que no creen, en realidad dicen que ya no creen como creían antes, cuando creían medio inocentemente, cuando creían lo que yo llamo de modo crédulo. Porque pensar que no creen no existe como posibilidad. Entonces, Claro, no bueno, por ahí mucha gente, digamos, que no practicamos ninguna religión, ¿no? O sea, como dice Spinoza y otros, donde de alguna manera hay otras situaciones donde uno cree en la capacidad de un hijo, en uno mismo, en los amigos. Hay distintas formas, ¿no? O sea, donde, digamos, lo que a uno le hace bien, creo que también que tiene que ver con la estabilidad emocional, uno tiene más confianza. Obviamente. El tema es que yo parto de esto porque me parece como que la cuestión emocional estuvo como desvalorizada durante mucho tiempo. Y en realidad, si nos ponemos a pensar, las grandes decisiones de los seres humanos no son racionales puras. No lo son. Por eso yo siempre me acuerdo de Viaje a las Estrellas, que estaba el señor Spock, y estaba el capitán Kirk, y el Spock, que era un racional absoluto, porque era extraterrestre, por supuesto, nunca entendía por qué los humanos decidían como decidían. Claro, entonces, ¿somos tan racionales como el señor Spock? No, no hay ninguna duda que no. Somos bifrontes, no hay ninguna duda. Y nuestra racionalidad, cuando llegamos a las conclusiones, no existe la posibilidad de que no estén esas conclusiones atadas a la emocionalidad, a las necesidades psicológicas, a las cosas que a cada uno le pasaron en su vida.
No existe esa posibilidad. Vos hablás también, sería creer en modo crédulo. Bien. Mira, yo te leo un ejemplo que tengo ahí que me parece lo más gráfico. Entonces yo digo, hay dos modos de creer, crédulo y no crédulo. Entonces doy un ejemplo. No digo los autores de la frase porque no importa. Una dice, cuando una persona desea realmente algo, todo el universo conspira para ayudarle a realizar su sueño. No digamos cuál es, si crédulo o no crédulo. Y el otro, en realidad, sobre el universo dice, el universo no fue hecho a medida del hombre, tampoco le es hostil, le es indiferente. Entonces, yo digo que el primero es un modo crédulo. ¿Cómo poder suponer que el universo conspira? Entonces, no me imagino a los planetas y a los soles conspirando con alguna intencionalidad animista para ayudarle a la persona para que las cosas salgan como quiere. Si esto no es modo crédulo, a diferencia de la otra frase, no, pues el universo está ahí dando vuelta y nosotros formamos parte del universo y en algún momento podemos desaparecer como parte del universo. Pero que el universo tenga una intencionalidad de ayudarnos a nosotros, me parece un poco crédulo. Entonces, modo crédulo, ¿qué es? Sin tener en cuenta que es una necesidad la que se está jugando ahí. Pero como yo a mi necesidad quizás no la tengo en cuenta en el análisis que hago, y digo que tiene que ser cubierta esa necesidad, formulo y digo, el universo va a, ¿cómo lo llaman? Conspirar a favor mío. Más crédulo que eso, más inocente que eso, más mágico que eso, más supersticioso, por el nombre que quiera. Bueno, pero esto se encuentra todos los días en las librerías. Habría que preguntar, en unas librerías, ¿qué se vende más? ¿Todo lo que tiene que ver con esto o ciencia? Yo diría que esto le gana por varias cabezas, dirían. Totalmente. Vos vas en España, en las librerías más grandes, todos los libros de autoayuda, de astrología, de magia, de horóscopos, son estantes y estantes. Sí. Acá Todos no los hay de eso. Sí. Por eso, me parece que modo crédulo, por eso que para mí tiene que ver con la inocencia. Mientras que el modo no crédulo significa, vos no podés creer todo a partir de lo que vos necesitáis. Tampoco podés creer que el mundo está hecho como si fuese una cofradía de hermanos que nos vamos a hacer entre todos ayuda incondicional. Creo que tiene que ver más con las más infantiles, más mágicos, más animistas. Pero no es mágico suponer que el universo va a conspirar a favor mío. Es lo mismo. Lo que pasa es que trasladado de los planetas a los seres que deambulan por el planeta, pero es lo mismo, es la misma lógica crédula. Porque digo, bueno, se puede creerse lo que siempre se va a creer lo que se necesita. Por eso yo digo, hay una C para cada NP. Hay una creencia para cada necesidad psicológica. Y eso no falla. Siempre sucede así. Entonces, yo redacté qué sería creer en modo no crédulo. Y lo digo así. No tengo la razón ni todas las evidencias, pero al menos hoy tengo mis razones personales para creer como creo, para pensar como pienso y para actuar como actúo. Y por todo esto, no tengo el derecho de imponer mis creencias a nadie. Es lo que yo creo. Hoy, dentro de 5 años, creeré otra cosa. Y con lo que yo he vivido, con las capacidades que tengo, esto es lo que yo creo. No quiere decir que sea la verdad, es lo que yo voy armando, construyendo a lo largo de mi vida por las cosas que me van sucediendo, y voy armando lo que yo creo que me va a suceder, que es bueno, que es malo, etcétera, etcétera. Entonces, humildemente digo, esta es la mía, no tengo por qué
hacerle creer a nadie que la mía es la válida. Ahora, si yo creo de modo crédulo, el crédulo diría, no, vos estás equivocado porque la verdadera es la mía. Claro, porque es crédulo, supone que es la una y única verdadera. Esto, política, tenemos para escuchar, para varios libros, digamos, ¿no? Por supuesto. Por eso yo digo que hay dos grandes sistemas de creencias, que son las religiones y las ideologías, que están armadas igual. Cuando uno analiza, además esto está teorizado hace mucho tiempo, por supuesto, cuando uno analiza la relación entre el creyente y su Dios y la relación entre el adepto a un candidato y su candidato, es más o menos igual. No se va a equivocar nunca, sabe lo que hace, no nos va a llevar por el mal camino, no, por supuesto. Si nos lleva por el mal camino, él sabe lo que hace, por algo será, nos habremos equivocado en algo, pero es el mismo razonamiento. Y ahí está lo de la idealización. Bueno, si juntamos religión con política y terminamos idealizando a alguien, adjudicándole características que no son humanas. Por lo tanto, modo crédulo otra vez. Entonces, porque fíjate vos, a lo largo... Claro, pero además, me haces pensar mucho que cuando por ahí la persona necesita depositar en un candidato religioso, político, que le va a solucionar todo, estamos hablando de no tolerar la frustración y el dolor de lo que no es. Y en esta sociedad que es todo ya, que no se tolera la frustración, cada vez la gente puede pensar menos y aprender menos, ¿no? Por supuesto. Claro, porque además, el otro día pensaba que alguien se quejaba de que los padres no se encargan de sus hijos. Entonces como que lo abandonan, decía. Yo pensaba, esos padres ocupados en la supervivencia, lo más seguro que deleguen la función de la educación de sus hijos en las instituciones que tienen. No lo están abandonando para ellos, digamos. No pueden dar respuesta. Entonces tienen que poner en alguien la solución de los problemas, en este caso de la educación de sus hijos. Y en un país lo mismo. Hay que poner en alguien que parece creíble, porque cada uno no puede por sí mismo, tiene que poner en mano de alguien que se supone, que sabe, que puede, que es idóneo, que no tiene psicopatología, todo eso histórico de la ciencia política, el encauce de una sociedad. Entonces, la pregunta es, ¿estamos gobernados por las creencias o no? ¿Las creencias gobiernan nuestras vidas o no? ¿En qué porcentaje? Entonces, cuando se dice, en algo hay que creer, ¿qué quiere decir? En algo tenemos que autoengañarnos un poco. Claro. Porque esa vieja frase, ¿cuánto grado de realidad soporta un ser humano sin enfermarse? Muy poca. Entonces, está el consumo, está el engaño, está el autoengaño, está las creencias, para hacer una vida soportable. Porque si fuese tan duro, tan crudo todo, sería muy complicado vivir. Más en sociedad, donde te encontrás con un montón de personas que piensan distinto que vos, te quieren convencer de que la de ellos es la verdadera, y todo eso lo viven con la misma crudeza. Y no saben qué hacer y tienen que o eliminar a lo que piensan distinto o poner fe absoluta en que alguien nos va a salvar. Es decir, el no aceptar las diferencias, por eso yo decía la frustración, sí. Es como que si pensás o decís algo distinto, sos un enemigo, ¿no? Entonces, fíjate que cuando se junta la gente en una colectividad religiosa, política, o en la misma sociedad globalizada, todos nos vestimos iguales, no es mi caso, pero bueno, todos hacen el mismo ritmo, ¿no? Si se pierde la singularidad y se tapa todo bajo la creencia en este momento del mercado, por ejemplo, ¿no? De lo que otro amo, digamos. Es otro amo.
y el otro amo, porque hay dictadura del proletariado y hay dictadura del mercado. Por lo tanto, sigue habiendo dictadores, digamos. Y parece que no es muy fácil desarmarlos, sacarlos. Obviamente. Sí. Otro aspecto que vos tratás, ¿no? ¿Qué significa que el cerebro humano funciona con mecanismos credógenos? Algo de lo que estás hablando, ¿no? Exacto. Yo te decía, la imaginación humana nace con el ser humano desde que nace. Se va desarrollando. Entonces pensemos así, el cerebro, que es una masa gelatinosa que está dentro de una caja que recibe datos de la realidad a partir de los sentidos, digamos, saca conclusiones, para decirlo así, de lo que pasa fuera del mundo. ¿Cuál es la conclusión de eso? ¿Cómo no vamos a tener mecanismos credógenos si tenemos acceso a la realidad? ¿Cuál es la realidad con nuestros pobres sentidos? Y entonces tenemos que desarrollar el conocimiento para ampliarla. Entonces, mi conclusión es, el cerebro funciona con mecanismos credógenos, como el estómago genera sus ácidos y las glándulas sus hormonas. Pero no puede no ser credógeno. Primero, porque no tiene acceso a la realidad. Segundo, porque fisiológicamente, ¿qué? Un acceso a la realidad para saber qué es la realidad misma, digamos. Entonces, es como que va sacando cálculos, va sacando probabilidades, recurre a la memoria, recurre a las emociones y saca conclusiones, para decirlo de alguna manera. Esto no es animismo, por supuesto. Entonces, como decir, pero el cerebro nos engaña. No engaña. Saca las conclusiones que puede con los elementos que tiene. Esa es la prueba de eso, que está la imaginación desde siempre, más allá del razonamiento lógico. ¿Se entiende? Que fue un desarrollo posterior. Pero no puede haber mecanismos credógenos. Entonces, cuando alguien se acerca a algo, se acerca con lo que supone, cree que es algo que no sabe qué es, pero cree que puede ser, entonces empieza como a descartar. Está imaginando. Está creyendo cosas, hasta que dice, no, es tal otra. Pero mientras tanto imaginaba, suponía que podía ser un objeto extraterrestre lo que había encontrado, como algo que había dejado otro, como no sé qué. Imaginación. Creencia. Por eso digo, en mi opinión, cuando uno lee un poco lo de neurociencias también, es cierto. ¿Cuál es el acceso verdadero a la realidad? Con los sentidos que tenemos. Digo, porque entonces el perro tiene más acceso a la realidad que yo, porque escucha cosas que yo no escucho y huele cosas que yo no huelo. Entonces el perro accede a un pedazo de realidad que yo no accedo. Entonces, ¿cómo sé yo que mis conclusiones son válidas? Son válidas con mis limitaciones. Entonces, ¿cómo no va a ser credógeno cuando empezamos a sacar conclusiones? No puede no ser credógeno. Pero esto no quiere decir de que la imaginación no sea importante. Yo tenía una frase de Einstein, que me pareció maravillosa, sobre la imaginación, que para mí es una joya. Porque Einstein decía, la imaginación es más importante que el conocimiento. El conocimiento se limita a todo lo que sabemos y entendemos. Mientras que la imaginación abraza el mundo entero y todo lo que alguna vez habrá que saber y entender. Entonces, menos mal, diría Einstein, que tenemos imaginación, porque entonces vamos yendo siempre más allá. Nos equivocamos, rectificamos, nos equivocamos, rectificamos. Pero con la imaginación vamos avanzando. Claro, digamos lo que dice, tiene que ver con el sentido cuántico, no tan dogmático ni tan limitado, ¿no? Que eso es una apertura también nosotros como terapeutas, como personas, ¿no? Porque también, digamos, creer nosotros que podemos curar a todo el mundo y que podemos hablar a todo el mundo. Durandi fue en la facultad, olvidémoslo. Eso cuando éramos crédulos, funcionábamos en modo crédulo al inicio de la carrera.
Bueno, que demuestra que se van cambiando las creencias. Claro, entonces uno puede decir, bueno, yo creí que con mi furor curandi, como le decíamos acá, podíamos cambiar al ser humano, pero así nomás. Tenemos las herramientas maravillosas. Y hoy, quizás si nos preguntan, ¿y cómo te ves para cambiar a los otros? Déjame ver. Déjame ver con qué contamos que hay del otro lado. ¿Por qué voy a querer que tenga una herramienta maravillosa como una varita mágica que cambia las cosas? Bueno, creencias. También son creencias. Y la pregunta es si la clínica también no tiene que ver con el desarme de las creencias. Obviamente. Y también, siguiendo tu pensamiento, con el desarme de tomar como reverencia a muchos autores, no como referencia, que es distinto, ¿no? Entonces, como cuando uno dice, sí, sos lacaniano, sos freudiano, sos esto, no. Sos Raúl, Susana, y hacemos todo lo que podemos con todo lo que tenemos, ¿no? Pero también eso hace que sea muy limitado, muy restringido cuando la persona cree que un autor o que alguien o que algo, ¿no? Está todo puesto ahí. Es una forma de evitar, ¿no es cierto? Y que muestra el miedo, que fue el principio de hoy, ¿no? O sea, cuando aparecen los miedos, aparecen las creencias. Claro, la estabilidad. Si este autor me da la respuesta, no una, que después veremos si se cumple con el tiempo, si me da la respuesta, listo, no necesito más nada, me encierro en esta creencia, yo soy practicante de tal teoría práctica, digamos, y no me jodan, no me cuestionen porque me enojo. Y los acuso de ignorantes. ¿Cómo no se dieron cuenta que lo que estoy diciendo es la verdad revelada? Y eso en las teorías psicológicas funcionan. Pero bueno, entonces, todas las personas que adhieren a su teoría, cual si fuese un dogma, digamos, son profesionales que creen en modo crédulo en su teoría. ¿Cómo no la van a cuestionar con el tiempo? ¿Cómo no la van a querer articular con los nuevos desarrollos del conocimiento? No pueden no articularlos. Si no, es dogmático. Y es la religión llevada a una teoría de lo que quiera. De lo que quiera. Pero bueno, ¿esto qué dice? Y que el ser humano es medio durito para que deje de creer así ciegamente y abra su capacidad crítica. Porque si no, no estaríamos hablando de lo que estamos hablando cuando leemos los diarios y vemos las pantallas. Porque en algún punto estamos viendo en las pantallas de televisión escenas que para mí son de la época del esclavismo. No, digo en términos políticos, ¿no? Como que hay que invadir el mundo, hay que imponer una sola idea. Eso de la época del esclavismo, de la época del Imperio Romano. O sea que en algunas cosas el ser humano no cambió. Que nos lleva a lo que yo llamo cómo enfrentar las situaciones. Yo digo que hay 3 modos de enfrentarlas. Una es con optimismo serial, la otra con pesimismo serial y la otra con escepticismo. Entonces, optimismo serial es, no puede salir mal. Entonces, cuando uno le dice a un optimista serial, dice, mirá, vamos a ver cómo sale, automáticamente lo acusa de pesimista. Claro, porque no puede pensar de que no va a salir bien. Bien. El pesimista serial es que no ve probabilidad de que nunca nada salga bien. El escéptico dirá, mira, vamos a ver cómo va evolucionando la cosa. Porque no podemos ser ni optimistas seriales ni pesimistas seriales. Vamos analizando, después vemos. Podemos concluir que a lo mejor se nos viene encima una época o años o décadas que justifiquen el pesimismo. ¿Por qué? No sabemos si la guerra mundial, cuántos van a volar por los aires, qué va a pasar con el planeta. Es como para ponerse pesimista.
Bueno, ojalá no suceda, pero es como que cuando uno lee dice, bueno, mirá que está para ponerse pesimista. Sí, sí, vamos viendo, vamos despacito. Otros dirán, no, esto se va a solucionar, lo van a negociar, se van a dar cuenta, lo van a matar a tal para que se solucione todo. Y es muy optimista, me parece. Más juntando los seres humanos con todo esto que venimos hablando en miles de millones en un planeta. Claro, ¿cómo hacer para ser optimista o pesimista o escéptico con todo esto que venimos hablando reproducido por no sé cuántos millones de habitantes en el planeta? Que son bifrontes, parece. ¿Se entiende más o menos la idea? Sí. Sí, yo creo que, digamos, cuando vos decís que las creencias se dan en dos grandes sistemas, en las religiones y en las ideologías, tiene que ver un poco con lo que estás diciendo, ¿no? O sea, es un momento donde la gente te habla de la finalización del mundo, como está escrito supuestamente en distintas Biblias y cosas que escritas por los hombres, y donde aparece la necesidad de creer que, bueno, que va a haber otros seres, que también hay distintas teorías, o que están dentro de nosotros, dentro del mundo, o que están afuera. Ahora, diferentes situaciones como para que la gente se sienta un poco más estable emocionalmente, ¿no? Exacto. Pero que por ahí no tienen nada que ver con lo que puede suceder, con lo que pasa, ¿no? El Claro, tema, bueno, ¿quién tiene la seguridad de lo que va a pasar? No se sabe. Es la vieja idea de la incertidumbre generadora de ansiedad, digamos, es lógico. Bueno, pero los niveles de incertidumbre que hay ahora son bastante altos a nivel planetario, digamos. Desde si habrá guerra o qué quedará del planeta, digamos. Bueno, entonces estas incertidumbres, ¿cómo se calman? No va a pasar nada, no va a haber tercera guerra mundial. Y en realidad el agujero de ozono era un invento de no sé quién, y el cambio climático es otro invento más, la industria no destruyó nada. Creencias para estabilizar, para seguir hacia adelante lo más estables posibles. Desde una persona con su propia historia, pasado, futuro, hasta la raza humana, digamos, la especie humana en el planeta. Entonces, por eso para mí lo de la bifrontalidad es claro. No es un ser racional. Yo digo que el ser humano racionaliza. Primero hace las tonterías, después se las justifica y entonces las racionaliza. Y la clínica muestra eso todo el tiempo. ¿Por qué hiciste tal cosa? Y porque yo creí que entonces... Supongamos que lo hubiera pensado por este lado. ¿Lo hubieras hecho? Ah, claro. No sucedió. ¿y cómo Sí. utilizás o tenés en cuenta, digamos, esto de las creencias en la clínica? Lo tengo en cuenta porque si yo sé qué es lo que lo sostienen y nos encontramos con que sostener esa creencia genera síntomas, todo eso tiene que estar bajado. Tiene que estar puesto sobre la mesa. Ahora, después está la disposición del otro, si quiere de que vayamos desarmando esas creencias de a poco, si quiere, si cree que puede, si cree que se la va a aguantar, si cree que tiene sentido para su vida, si tiene ganas de hacer ese recorrido, y vamos despacito viendo cómo el otro se va armando y desarmando a medida que vamos desarmando algunas creencias. Bueno, a veces no da resultado, porque es tan estabilizadora una creencia, aunque genere síntomas, no importa, es tan estabilizadora que no hay que tocarlas, no hay que tocarlas. Yo me acuerdo hace muchos años, un paciente con depresión. Decía,
si mi madre no me quiso, ¿quién me va a querer? Bueno, tanta gente. Sí, pero si mi madre no me quiso, ¿quién me va a querer? Pero vos tenés amigos, pareja. Sí, pero si mi madre no me quiso, ¿quién me va a querer? Por supuesto, cursando la depresión como correspondía, con sostener una verdad absoluta como esa, que ya no era una creencia, era algo más que creencia, ¿no? Era una verdad absoluta. Bueno, no se pudo. Era tan fuerte eso de que quién me va a querer si ella me dio en adopción, que hasta había tenido intento de suicidio. Intento nunca logrado, por supuesto, ¿no? Pero repetía. Además también el creer en la transferencia con el otro, ¿no? Porque, digamos, creo que lo más importante es cuando el otro siente que nosotros queremos ayudarlo, aunque él no quiera, porque a veces no quiere que alguien lo ayude, como en esta persona, Obvio. como vos ibas a creer en él, ¿no? El otro día, Nobel comentaba un caso de que un muchacho que los padres no lo querían, lo habían maltratado, etcétera, etcétera, él le pide permiso para hablar con los padres, el terapeuta. Entonces le dice, ¿por qué me pedís permiso? Si yo no soy nadie, no me tenés que pedir permiso a mí. Entonces él le dijo, no, para mí sos alguien. Es decir, yo creo en vos, ¿no? De que estás acá y que, bueno, yo te tengo que pedir permiso. A ver si puedo hablar con tus padres. Vos sos el hijo de esos padres, ¿cómo no le va a pedir permiso? Existís. Bueno, pero ese tipo de cosas, ¿no es cierto? Claro. De actitudes del terapeuta, que es lo que hablamos últimamente, pero los que hemos trabajado siempre en psicosis o patologías graves, el encuadre ampliado, ¿no? O sea, es así, ¿no? Nos quedan muy pocos minutos y me gustaría que por ahí pudiera cerrar el programa con algún mensaje para la audiencia. Sabés que este es un programa que después lo ve gente porque dice que es para pensar y bueno, yo creo que es importante esto, que la gente no se sienta mal si cree en algo, ¿no? ¿Cómo cree? ¿Qué pasa? Bueno, te dejo a vos el cierre del programa y con un mensaje y por supuesto agradecerte. Mostrar el libro, por favor, para que la gente lo pueda comprar, porque es recomendable. Exacto. Sí. Muchísimas gracias, Raúl. Yo traté de explicar en este ratito de que no podemos no creer. Venimos armados biológicamente para la capacidad de creer, como con la capacidad de razonar, la capacidad de creer. Ahora, el hecho de creer es desde modo crédulo a modo incrédulo. Las creencias van cambiando con el tiempo, se van reciclando. Pero el más peligroso del modo de creer es el modo crédulo. Porque en una sociedad donde no son todos hermanos colaborativos, sino que es muy competitivo y cruel, encontrarse con alguien que cree en modo crédulo, siempre esa persona que cree en modo crédulo, siempre se va a encontrar con alguien que va a saber usufructuar de la creencia crédula de ese otro. Abusar de esa situación. Por favor, no crean, por favor, ¿se entiende? Yo no digo que no crean. Yo digo, estamos armados para crear. El cerebro funciona con mecanismos credógenos, como el estómago genera ácido, porque estamos armados así. No digo que no crean, solo que digo, ojo con el hecho de creer de modo crédulo, porque cuando una persona cree en modo crédulo, es muy manipulable, individualmente manipulable y en grupo como un rebaño al matadero, en última instancia. Por lo tanto, quiero decir, esto supone que nadie se ofenda porque cree de modo crédulo. Cada uno termina creyendo lo que necesita, eso no hay ninguna duda. Solo digo que cada uno va a tener que ver cuán modo crédulo cree, porque hay mucha gente que especula. Entonces, quiero decir,
El otro día estaba leyendo el diario de que habían caído un montón de gente estafada con un señor que le prometía muchos intereses por dólares depositados. Claro, eso es modo crédulo. Alguien que no tenía ningún tipo de referencia y que le dijeron que le iba a duplicar los dólares, no sé qué, pusieron la plata. Sí, es como adelgazar en una semana. Claro. Entonces, por favor, yo no digo que no crean que está mal. Digo, ojo con el modo crédulo porque se presta a todo tipo de estafas. Y además no podemos no creer. Creemos desde que nacemos. Y hasta el último minuto que tenemos lucidez seguimos creyendo. Entonces, creer no tiene nada de malo. El problema es cómo. Si crédulo o no crédulo. Y todo lo que se hace con eso. Bueno, acá el productor pone el derecho a la duda. Está bien, derecho a la duda. Claro, pero quien cree de modo crédulo no duda, ya lo sabemos. Porque si no, sería más humilde. Mirá, esto es lo que yo creo. No. Esto es la realidad, la verdad. Entonces no hay duda. No hay lugar a la duda. Solamente eso. Por eso a veces cuando salen estos temas, dicen, pero entonces si yo quiero creer que yo tengo una estrella que me ilumina, yo no digo que no crea en su estrella que la ilumina, digo, la ciencia dice que son diferentes modos de creer y que si usted cree que la estrella lo ilumina, puede que aparezca alguien que le diga yo le voy a mandar a la estrella, yo comunico con su estrella. Entonces, la va a ayudar un poco más. Tan simple como eso. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo y nos veremos el próximo año. Dale, gracias, muchas gracias a vos. Nos vemos el año pasado. Chao. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.